Hoy nos sorprende la noticia del submarino desaparecido en su viaje hacia los restos del Titanic. Pero imagina el impacto que tuvo el hundimiento del propio Titanic en 1912. Conmocionó al mundo y dejó al descubierto los límites de la innovación humana de una manera cruel, al destruir un barco tan notable desde el punto de vista técnico. Sin embargo, en los últimos años, una teoría conspirativa que ha ido ganando fuerza en Internet, especialmente en Reddit, plantea la siguiente pregunta: ¿fue realmente el Titanic el que se hundió? Sé que suena bastante descabellado, pero ten paciencia y déjame explicarte. Pero antes de continuar, una vez más, los invito a que le den like, se suscriban. Además, me encantaría conocer sus opiniones y saber qué temas les gustaría que aborde en futuros videos. Continuamos. Primero déjame hablarte sobre el Olympic. Según esta teoría, se acusa directamente a JP Morgan, quien financió la construcción de ambos barcos, de estar involucrado en la conspiración. Algunos conspiracionistas afirman que se trató de un intento de cobrar el seguro, mientras que otros más exaltados sugieren que a bordo del barco se encontraban los principales opositores a la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, un interés claro de Morgan. Permíteme desarrollar todo esto más detalladamente. Todos estamos de acuerdo en un hecho. Un barco se hundió en las frías aguas del Atlántico Norte el 15 de abril de 1912 y alrededor de 1.500 personas a bordo perdieron la vida. Eso es lo que se mostró al final de la película Titanic. La conspiración simplemente plantea que el Titanic no era en realidad la maravilla técnica que la compañía propietaria del barco, White Star Line, había prometido. En su lugar, la White Star Line realizó un cambio de barcos para el viaje de Southampton a Nueva York. Y el barco que supuestamente era el flamante Titanic era en realidad un barco más antiguo, el Olympic. Además, esta teoría conspirativa sugiere que todo el accidente fue un fraude al seguro que salió mal. La British White Star Line se enfrentaba a una fuerte competencia en Inglaterra y en todo el mundo. A nivel local tenía una feroz rivalidad con la Cunard Extension Company Limited, que entre 1906 y 1907 habían lanzado los barcos de pasajeros más grandes del mundo en su viaje inaugural, el Lusitania y el Mauritania. Para competir con el Lusitania y su compañero, la White Star Line se embarcó en una batalla de gigantes. La compañía ya tenía experiencia en este tipo de competencias, pero el Lusitania y el Mauritania de Cunard habían superado a los llamados cuatro grandes de la White Star Line en términos de velocidad máxima. Sin embargo, esta vez la compañía contaba con el respaldo adicional de JP Morgan, el famoso financiero que había adquirido la White Star Line en 1902 a través de la International Mercantile Marine Co., IM, una empresa financiera. Con la aprobación de Morgan, el presidente de la White Star, G. Bruce Smay, inició la construcción de lo que se conocería como la clase olímpica de barcos. Si no podían igualar la velocidad de Lusitania, los barcos de la clase olímpica superarían a los de Cunard en tamaño y lujo. Se encargaron tres barcos, el Olympic, el Titanic y el Britannic. El Olympic fue el primero en ser construido y se consideraba el buque insignia. Su primer viaje fue ampliamente promocionado y fue un éxito rotundo. Sin embargo, en su quinto viaje, el barco enfrentó graves problemas. El 20 de septiembre de 1911, mientras pasaba cerca de un barco militar llamado Hawke, el Olympic giró de forma inesperada y ambos barcos chocaron. Aunque el Olympic logró regresar al puerto, sufrió graves daños. En un juicio posterior, la White Star fue considerada responsable del incidente. Comienza la teoría de la conspiración. Hasta este punto, todos estos hechos son generalmente aceptados. Pero es a partir del choque del Olympic donde las cosas empiezan a no cuadrar para muchos. Según los teóricos de la conspiración, después del accidente, el Olympic se convirtió en un desastre económico.
Las reparaciones no estarían cubiertas por el seguro debido a las demandas presentadas, y el barco no generaba ingresos mientras estaba en el puerto esperando ser reparado. Por lo tanto, la compañía decidió hacer un cambio. El segundo barco recién construido tomaría el nombre de Olympic, mientras que el barco más antiguo y dañado se convertiría en el Titanic. Con el tiempo, el verdadero Olympic, que ahora operaba en secreto como el Titanic, se hundiría en un accidente del cual la White Star podría reclamar un pago de seguro adecuado para construir un nuevo barco, mientras que el barco originalmente construido como el Titanic habría sobrevivido. Lo único que arruinó el plan fue un iceberg. Otros teóricos de la conspiración afirman que hay un motivo aún más siniestro detrás del hundimiento. JP Morgan estaría detrás de todo este plan, ansioso por utilizar un barco inferior para acabar con sus enemigos a bordo. Los defensores de ambas teorías señalan varias pistas. No se permitió realizar una inspección pública del Titanic antes de su viaje por temor a que los expertos descubrieran que en realidad se trataba del Olympic disfrazado, según afirman los seguidores de estas teorías conspirativas. Además, están las ventanas de babor. Un reciente y popular post en Reddit examina las fotografías del Titanic en construcción y durante su primer viaje, y encuentran que la segunda foto ha sido sospechosamente modificada, argumentando que en realidad muestra al Olympic. Existen numerosos detalles adicionales, como varias reclamaciones independientes que sugieren que el barco que yace en el fondo del mar es el Olympic en lugar del Titanic original. La teoría de la conspiración carece de fundamento. Los investigadores del Titanic, Steve Hall y Bruce Beveridge, han publicado un libro sobre el tema titulado Titanic o Olympic, ¿qué barco se hundió? También han contribuido a escribir otros libros sobre la historia del Titanic, incluyendo Titanic, The Ship Magnificence. En ambos libros se refutan los argumentos sobre las ventanas de babor. El Olympic, al igual que el Titanic, originalmente estaba equipado con 14 ventanas de babor en la proa, pero se instalaron 2 ventanas adicionales más tarde. Ya estaban allí en marzo de 1912, comentan los autores. El historiador Mark Chirnside también ha dedicado mucho tiempo a investigar por qué se habría realizado un intercambio. En 2005 examinó el argumento del seguro, que sostiene que el barco fue hundido intencionalmente para reclamar los beneficios del seguro. Citando Ismay, Chirnside señala que el Titanic costó $7.500.000 y estaba asegurado por $5 millones, según tengo entendido. Esto está respaldado por el vicepresidente estadounidense de IM, Philip A.S. Franklin, quien confirmó que la póliza de seguro era de $5 millones. Chirnside escribe: si hubiera existido una conspiración, uno esperaría que la póliza de seguro se hubiera modificado para cubrir el valor total del barco. Como estaba, White Star solo podría esperar recuperar 2/3 del valor de la nave. Al examinar detenidamente las afirmaciones sobre el Olympic y el Titanic, ninguna de ellas puede sostener el fenomenal esfuerzo que habría sido necesario para llevar a cabo el cambio. Los dos barcos no eran exactamente idénticos. El Titanic contaba con una cafetería y un restaurante a la carta diferentes, escribe Chirnside, y fue modificado con base en la experiencia previa de la compañía con el Olympic. Además, es simplemente imposible hacer pasar un barco de un año de antigüedad como uno nuevo, agrega Chirnside, señalando varias pequeñas diferencias entre los dos, incluyendo placas de acero adicionales que se instalaron en los bancos de los motores del Olympic en 1911 y que todavía estaban presentes en las inspecciones posteriores en las décadas de 1920 y 1930. Sin embargo, cuando el Titanic fue inspeccionado por la Junta de Comercio británica, no se encontraron dichas placas. Si bien el Titanic y su propietario JP Morgan no estaban exentos de controversia, el hundimiento del Titanic resultó ser un fracaso financiero absoluto para IM, que se declaró en quiebra 2 años después.
Aunque Morgan demostró un poder fenomenal durante su vida y desempeñó un papel importante en la resolución de la crisis bancaria de 1907, no existen pruebas concretas de la conspiración del Titanic que se sostenga frente a las pruebas presentadas por los historiadores. Gracias por llegar al final del video. Los invito a que le den like, se suscriban y compartan los videos con sus amigos y familiares que puedan estar interesados en el contenido. Además, me encantaría conocer sus opiniones y saber qué temas les gustaría que aborde en futuros videos. Nos vemos en el próximo video.